Sabe que nosotros nos encanta presentar gurúes y tenemos un gurú en banano. Es un gurú grande tenemos. Doctor Moisés Soto Ballesteros, profesor universitario de Costa Rica, experto en Bananos, en producción de musácea tenemos. Considerada máxima autoridad académica y científica en materia de plátanos en Costa Rica, el país que envió más banano a España en el 2015, duplicando a Colombia y Costa de Marfil. Le han llamado el gran intelectual del banano por su experiencia y trayectoria. Es una de las figuras más destacadas a nivel mundial, importante a su vez su papel como divulgador de libros de obligada lectura. Sigue ejerciendo como profesor en la Universidad EARTH y de Costa Rica y desarrolla varios proyectos de investigación centrados en el uso de biofertilizantes. Mucho gusto tenerlo aquí. Profesor Soto, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El banano. José. ¿Está por primera vez en el país? ¿Está por primera vez en el país? No, yo vengo con alguna frecuencia en los últimos años, en los últimos 3, 4 años. Yo soy asesor en el cultivo y comercialización, sobre todo de los bananos orgánicos. Y por lo tanto, pues República Dominicana se ha insertado en ese mercado y casi me resulta obligatorio. ¿Y cómo aprecia la evolución de la producción de banano en el presente dominicano? Mire, República Dominicana está llamado, lógicamente, a ser un país preponderante, lógicamente, en el cultivo de banano orgánico. Hago la salvedad, lógicamente, que es de banano orgánico. Porque tiene una serie de ventajas comparativas muy importantes con respecto al resto de los países competidores, que en este campo no son muchos. En realidad estamos hablando de 2 países más de América, en su orden, Perú y Ecuador, o Ecuador y Perú, son muy semejantes en cuanto a volúmenes en el mercado. Pero República Dominicana tiene una serie de ventajas comparativas con respecto a ellos que hacen que República Dominicana pueda ser más competitiva. Pueda ser, no estoy diciendo que sea más competitiva. Lógicamente tiene las posibilidades de hacerlo porque tiene 3 ventajas muy importantes. Una es la ventaja ecológica. La región productora de bananos de ustedes, en este valle magnífico del Cibao, con ese río maravilloso que tienen ustedes, que es el río Yaque. El Yaque. Que le da vida a toda esa región y que lógicamente es una garantía lógica para la agricultura y sobre todo justamente para el banano. El otro aspecto también importante es la logística. Ustedes están mucho más cerca de los principales mercados del mundo, sobre todo, lógicamente, en los grandes mercados del mundo. Y aparte de estar más cerca de los grandes mercados del mundo, tienen una protección económica. La Unión Europea los protege a ustedes, lógicamente, comparativamente contra los otros 2 países. Esa comparación, esa protección es importante, porque representa, lógicamente, un gasto importante adicional justamente para los otros países. Eso representa alrededor de $3. Cuando los bananos de Ecuador y de Perú llegan a la Unión Europea, tienen que pagar un impuesto de alrededor de $3 por caja, que no paga República Dominicana, por ser parte, lógicamente, por ser un país ACP. Entonces son 3 ventajas comparativas que son muy importantes si las saben aprovechar. Profesor, ¿cuáles son los 5 países mayores productores de banano? A ver, en banano convencional, lógicamente Ecuador. En el tradicional, no en el orgánico. Sí, en el tradicional Ecuador por mucho. Lógicamente 285 millones de cajas, que maneja 285 millones de cajas al año. Nosotros estamos exportando un producto que nos da unos 200 millones de dólares. Esos 280 millones de cajas, ¿cuántos dólares son?
Es que es muy relativo porque el diferencial de precios es muy grande. Bien. Mientras el banano convencional tiene un precio a veces alrededor de un 30-35% abajo del banano orgánico, entonces el diferencial de precios es importante. Después de Ecuador, ¿cuáles están? Después de Ecuador tenemos los de 100 millones de cajas, que es básicamente Filipinas, Costa Rica y recientemente Guatemala, los de alrededor de 100 millones de cajas. En África, ¿quiénes producen banano? Es muy poco, la producción africana es muy Todo baja. es en América. Prácticamente muy baja. Y en Filipinas. A ver, Filipinas es el grande de Asia. En África prácticamente solamente tenemos a Costa de Marfil y Camerún. Bien. Pero en realidad significativamente no son grandes en el mercado. ¿El futuro es el orgánico? Yo no diría que el futuro es el orgánico. Yo diría que hay un nicho de mercado importante en banano orgánico. Ese nicho lógicamente ha crecido en los últimos años. Sin embargo, es parte de ese mercado. Ese mercado es alrededor de un 5%. Bien. Y se va a mantener en alrededor de un 5%. Ha crecido más en la Unión Europea justamente que en los Estados Unidos, pero se mantiene en cerca de un 5%, de un 5% del total de banano que se comercializa en el mundo. En este momento estamos comercializando más o menos 1.000 millones de cajas. Bien. Maestro, nos habló del yaque. En el bajo yaque, por lo que ha visto y por lo que le han contado, ¿el incremento es posible hasta qué punto aquí en República Dominicana? A ver, por lo que yo más o menos conozco de condiciones ecológicas para banano, yo diría que ustedes tienen casi espacio ilimitado. Ustedes tienen, lógicamente, el río les ha hecho una gran bondad. Los suelos que ustedes tienen a ambos lados de ese río son maravillosos, no solamente para bananos, sino para cualquier tipo de agricultura. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, adaptar las tecnologías que en los países más viejos hemos adoptado a través del tiempo, pero si se adaptan esas tecnologías, ustedes van a tener una productividad muy deseable. Bien, hablamos de productores, consumidores. ¿Cuáles son las principales naciones que consumen lo que se comen todo eso a 100 millones de cajas y 300 millones de cajas? El 70% del consumo del mundo lo producen dos regiones nada más. La Unión Europea, en primer lugar, lógicamente, la Unión Europea 27, y en este momento Estados Unidos y Canadá, que es el segundo consumidor. Entre los dos consumen el 70% del mercado del banano que se consume en el mundo. Así es que son apenas dos polos. Los factores climáticos para llevar a cabo una producción de bananos, vamos a decir, está en Costa Rica y allá se produce y sin embargo es un clima más frío aquí. ¿Hay unos factores específicos climáticos por región que favorecen o desfavorecen más a la producción? En su momento fijamos una serie de parámetros que creíamos que los apropiados en su momento. Cuando yo hice mis primeros libros tenía una serie de criterios que ha tenido que ir variando a través de los años. Antes creíamos lógicamente que el trópico húmedo era la mejor área para producir bananos, pero después de la cicatoca negra hemos comprendido lógicamente que no es la mejor región. ¿Y qué estamos buscando? Estamos buscando regiones semiáridas con buen agua. Entonces las regiones semiáridas donde llueva 200 milímetros o 500 milímetros al año, que antes no era, lógicamente, un espacio ecológico que consideráramos apropiado para banano, se ha convertido, lógicamente, en un espacio muy apropiado, sobre todo, lógicamente, para bananos como el banano orgánico. Entonces, la condición que ustedes tienen de este valle, con ese tipo de condiciones, es envidiable, porque mejora para mucho las condiciones que pueda tener, por ejemplo, Ecuador, de las condiciones que pueda tener Perú. Porque las condiciones de Ecuador y las condiciones de Perú son un poco diferentes y lógicamente ustedes tienen mejor condición ecológica. ¿De qué estamos hablando?
estamos hablando, lógicamente, que esa condición ecológica pone un techo y no puede superar ese techo, que es el caso que tenemos en Perú, que es el caso que tenemos en Ecuador. Y el techo que podemos fijar, lógicamente, para la región ecológica de ustedes, es muy superior. Es decir, tecnológicamente podemos fijar un techo muy superior al techo que se pueden fijar en estos países. Bien, vamos a hacer una pausa con el doctor Moisés Soto y regresamos de inmediato. Bien, continuamos con la conversación con el doctor Moisés Soto Ballestero, profesor universitario en Costa Rica, experto en guineos. ¿Por qué dicen banano y no guineos? A ver, los términos, curiosamente los dos términos son africanos. Ajá. Sí. El término de guineo es porque cuando los portugueses lo encontraron en Guinea y lo trajeron a América, ya. Entonces en América se le llamó guineo. Sí, ya. Y banano es un término también africano. La naranja, Sí, de, curioso, los la dos términos son naranja de africanos. China y el guineo de Guinea. Bien, profesor, generalmente los productores de una nación se benefician cuando hay problemas de barreras sanitarias, cuando hay problemas de plagas en los competidores, cuando hay sequías. Ahora mismo, ¿cuál es la tendencia? Nosotros estamos en una posición buena con respecto a competencia por problemas en otras naciones. A ver, yo diría que montar una actividad pensando justamente en una estrategia de desgracia del competidor como que no es una buena, muy bonito, ¿no? No es una buena práctica. Yo creo que la estrategia de desarrollo tiene que estar montada en la competitividad. ¿Cuánto competitivos somos? Lógicamente, si podemos producir mucho y más barato, ser eficientes, lógicamente. Ahora, no cabe la menor duda, lógicamente, banano es un cultivo del trópico húmedo, donde se suceden muchos fenómenos naturales que afectan necesariamente la producción. Pero la afectan en todos los países en forma distinta. Muy bien, nos dice el dueño de este medio a veces que no le gustan los primeros lugares, los lideratos en un renglón. ¿Realmente usted es partidario de ser líder en producción de algo y crecer, o prefiere una estabilidad de otro tipo? A ver, si sos líder y sos estable y sos eficiente, es lo mejor que puede pasar. En realidad, yo creo que ser líder es importante, sobre todo en eficiencia. Recuerden, lógicamente, que estamos hablando de un mundo muy globalizado, donde lógicamente se destacan justamente los mejores y los más eficientes. Y por lo tanto, lógicamente, ser líder y eficiente es muy importante. Pero sobre todo, lógicamente, estamos hablando, de nuevo vuelvo a caer en el mismo término, competitividad. Usted dice que no debemos desarrollar un programa en base al deterioro del competidor, pero hoy día a veces nosotros tenemos un mercado de cítricos dependiendo de frisadas en Estados Unidos, en Florida. A veces tenemos problemas de sequía en otras naciones. En este momento, ¿cuáles son nuestras debilidades y las de nuestros competidores? A ver, nada es tan casual como parece ser. En realidad, si estás bien informado, sobre todo en los aspectos de cambio climático, es perfectamente predecible qué es lo que va a suceder en algunas regiones del mundo, en el mediano y en el largo plazo. Así es que tenés que montar tu estrategia de mercado con base justamente en esa información. No es un asunto de casualidades, es un asunto de información, es un asunto de saber aprovechar justamente esas oportunidades. ¿Qué oportunidades tienen ustedes? Muchas. ¿Qué debilidades tienen? Muchas. Entonces tienen que aprender a definir muy bien las oportunidades, lógicamente, y sus debilidades. Corregir las debilidades y apuntalar justamente todo en lo que son eficientes. Tienen muchas, ecológicamente están muy bien colocados, geográficamente están muy bien colocados.
pero tienen que aprovechar esas. Y lógicamente, y eso se puede conseguir solamente siendo mejores que los competidores. El producto orgánico es muy vulnerable en la producción. Es más vulnerable que el tradicional. Ya no tanto, ya no tanto. Cuando comenzamos con la producción orgánica en el mundo alrededor del año 2000, en realidad por desconocimiento no teníamos claro el panorama, lógicamente, de la producción orgánica. Y confundimos la producción orgánica con la producción natural, que son dos cosas completamente diferentes. A través del tiempo hemos desarrollado las tecnologías necesarias y las herramientas necesarias para hacer que la producción orgánica sea equivalente o semejante, lógicamente, a la producción convencional. Es más, déjeme decirle que por extraño que parezca, el banano orgánico que se vende en el mundo por calidad es superior al banano convencional que se vende en el mundo, lo que es una contradicción. Los bananos que ustedes mandan al mundo son un banano premium, siendo orgánico. Bueno, el problema es que ustedes no ven la noticia porque cuando nosotros hablamos de turismo ecológico, tenemos que Costa Rica nos lleva por mucho. Costa Rica nos lleva muchos años. Cuando hablamos de banano, ustedes están arriba en producción. Cuando hablamos de yuca, se ha revertido y ya ustedes han estado arriba inclusive de Ecuador. Y si habla de leche, ni hablemos. Realmente, ¿qué está pasando en Costa Rica? Da la impresión de que cuando se habla de Costa Rica estamos hablando de un territorio como Brasil. Sin embargo, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene Costa Rica? Bueno, apenas estamos hablando de 50.000 kilómetros cuadrados. Lo mismo de aquí. Sí, y una población que apenas llega a 4,5 millones de habitantes. La mitad de aquí. Un porcentaje muy grande de migrados centroamericanos. Y por lo tanto, pues en algunas partes somos parecidos en cuanto a migrados y cosas de esa naturaleza. Quizás se nos ha obligado por algunas circunstancias especiales, lógicamente, a mejorar eficiencia en muchos de los campos. ¿Y quién tiene el éxito? ¿El gobierno o el sector privado? Sector privado. Es que ha avanzado. El sector privado, lógicamente, a veces hemos aprendido a no depender del gobierno. Si dependemos del gobierno, lógicamente no avanzamos. Y en el caso específico del banano, lógicamente en nuestra propia organización. Nuestra organización es una organización muy fuerte que nos permite, lógicamente, avanzar en todos los campos. Que es el caso, es decir, en realidad en el resto de los países del mundo bananero no hay suficiente organización. Es muy conveniente, lógicamente, si ustedes van a crecer, que yo creo que lo van a hacer, es muy importante que estén organizados, porque si crecen en forma desorganizada, va a ser muy difícil el mantenimiento de ese crecimiento, van a pasar muchas crisis, como lo han pasado muchos países que lo han hecho en esta misma forma. Entonces, es el momento para organizarse. Y tienen que organizarse, lógicamente, los empresarios, tienen que organizarse los productores. Crecimiento y organización caminan juntos. Crecimiento y organización caminan juntos siempre y cuando, lógicamente, ¿cómo se llama? Se coordinen las partes, ¿cierto? Siempre el crecimiento es bueno. Depende. ¿De qué? Depende, lógicamente, hacia dónde vaya ese crecimiento, porque podría ser que sea un crecimiento desigual, que, lógicamente, que no vaya en la parte que le corresponde a la sociedad. Entonces, podría ser, lógicamente, de enriquecimiento de una de las partes. Y eso, lógicamente, no es conveniente. Profesor, ¿cómo se ve desde Costa Rica la división del mercado común europeo por la separación de Inglaterra? A ver, todos sus efectos sobre nuestras exportaciones. Todos nosotros dependemos muchísimo del mercado común europeo, lógicamente, por la sencilla razón de que parte muy importante de nuestras producciones van hacia ese mercado. Algunos casos, como en el caso de ustedes, que dependen más incluso que nosotros. Lógicamente, sabemos que la Unión Europea ha entrado en una crisis. Conocemos, lógicamente, la problemática que tenemos en este caso justamente con Inglaterra. Creemos que es un asunto de tipo transicional,
y que tenemos que superarlo. Es decir, yo creo, lógicamente, que América y sobre todo el Caribe, los que conformamos los países del Caribe, tenemos una gran oportunidad justamente en esos mercados. Y tenemos que accesarlos, lógicamente, pero de nuevo en forma organizada, que es lo que nos ha faltado a todos los países latinoamericanos, organización. Y nosotros sí hemos aprendido, lógicamente, esa lección. Si no estamos organizados, nos morimos. Para la República Dominicana, según las estadísticas, Inglaterra es el principal mercado de toda Europa, y más que el resto de Europa. Pero es porque el puerto de desembarco es inglés. Hay una parte considerable de esas exportaciones que se reexportan a su vez al continente europeo. Entonces a la República Dominicana se le plantean dos problemas. Primero, buscar otros puertos en Europa. Y en segundo lugar, tratar de que los ingleses ratifiquen los privilegios que ya tenemos por los acuerdos tomados colectivamente. Son dos operaciones bastante delicadas. Al parecer ustedes no tienen ese problema porque no tuvieron la ventaja de una negociación previa con Europa que le garantice un mercado privilegiado. ¿O me equivoco? A ver, muchas de las estadísticas mundiales de comercio con respecto a la Unión Europea están viciadas de una serie de errores. Por ejemplo, si usted analiza, lógicamente, Bélgica es un gran productor de productos tropicales, porque Amberes es el gran puerto de entrada. No hay que confundir puerto de entrada, lógicamente, con área de consumo. Sí. Usted puede estar entrando por Londres, pero no significa necesariamente que los ingleses sí, pero distorsiona la estadística. E incluso usted puede considerar que en algunos de estos casos aparecen como exportadores en las estadísticas mundiales. Así es que el hecho que entre por Inglaterra no significa que sean los ingleses los que están consumiendo. Y a veces en las estadísticas, lógicamente, los europeos tienen la tendencia a equivocarse mucho en ese tipo de cosas. Profesor, ¿la vitroplanta en banano es indispensable? A ver, desde hace ya muchísimos años las plantas de cultivo de tejidos, como la llamamos normalmente, es una tecnología que ha dejado atrás, lógicamente, las otras tecnologías de semillas. Por la sencilla razón, lógicamente, que estás produciendo un producto limpio. Al tener un producto limpio, lógicamente, vas a asegurar, por lo menos en los próximos 5 o 7 años, lógicamente, menos problemas de enfermedades y plagas. Cuando usted dice producto limpio, venimos a repetir la realidad de la vitroplanta. Por más que lo decimos, que lo que eso es un producto limpio cuando se produce, que va naturalmente, algunos ya se siembran contaminados, ese es limpio. Sin embargo, por más que uno lo dice, en la mente del productor nacional no hemos podido quitar que no es una planta vacunada contra enfermedades. ¿Es así? No, es más, incluso es una planta muy sensible, mucho más sensible que la otra. ¿Por qué? Porque es una planta de mucho potencial genético. Y ustedes saben, lógicamente, que los seres vivos de gran potencial genético generalmente tienen también muchas otras debilidades. Entonces, si los pones en las mismas condiciones en que pones el otro individuo, lógicamente, pues generalmente va a tener problemas. Todas las cosas tienen que ir en conjunto. Es decir, si avanzas en esa tecnología, tienes que avanzar. Usted me está hablando que podría ser hasta un medio de cultivo ideal. ¿Perdón? Podría ser una vitroplanta, como es tan limpia, hasta un medio de cultivo ideal, casi aséptico. A ver, no, es aséptico. Es aséptico por la sencilla razón, lógicamente, que cuando sale del laboratorio es aséptico. Es decir, si en el laboratorio se contaminara, esa planta no podría salir del laboratorio, lógicamente, porque se destruye. Claro. Entonces comienza a contaminarse en el camino, por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado nosotros a través de casi 30, 40 años que tenemos en este tipo de cultivos? Bueno, lógicamente que nos permite un periodo bastante largo de que su potencial genético se desarrolle. ¿De qué estamos hablando? 5, 7 años, antes de que la planta, lógicamente,
en su momento, y entonces ahí viene el otro procedimiento. Nosotros consideramos, y quizás el gran avance que hemos tenido en Costa Rica en los últimos años, es que banano no es un cultivo permanente. Tiene que estarse renovando en forma constante. ¿Y cómo usted recomienda? ¿Nueva vitroplanta o usar los hijos, los primeros hijos de la producción? No, ya nosotros no usamos, ¿cómo se llama cormos. Generalmente siempre usamos plantas de cultivo de tejidos. Por la sencilla razón, lógicamente, de que si, a ver, cada vez que hacemos una renovación, que es cada 5, 6 o cada 7 años, cada vez que usamos una renovación, usamos la nueva tecnología del momento. Porque es la única manera de avanzar. ¿Y qué han hecho ustedes para bajar el costo de esa plantita? A ver, ¿de qué Porque estamos se nos quejan mucho del costo. Por volumen. La única cosa es el aumento. Volumen. A ver, cuando nosotros comenzamos a trabajar con plantas de cultivo de tejidos en el pasado eran muy costosas. Actualmente son relativamente baratas comparativamente. ¿Cuántos años tiene usted en esa práctica? ¿Perdón? Usando vitroplanta, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos años? 40 años. ¿En vitroplanta? Sí. Hemos comenzado desde muy temprano y actualmente en realidad nadie, salvo el pequeño agricultor, lógicamente que usa cormo, a nadie se le ocurre usar. Pero ya no es solamente en Costa Rica, ya en casi todos los países del mundo. ¿En qué año es el boom del banano en Costa Rica? ¿Coincide con los 40 años de la vitroplanta? A ver, no necesariamente es un cambio tecnológico. A ver, recuerden que Costa Rica tiene 150 años de estar metido en el cultivo de banano y hemos tenido varios años de crecimiento. Así es que, digamos que ha coincidido con una necesidad del momento. Y esos 150 años tuvieron que ver con los años de la inversión norteamericana en banano en Centroamérica. ¿O ustedes estaban fuera de eso? En la primera fase. A ver, siempre hemos tenido parte importante de la producción. Siempre hemos tenido parte, no siempre, lógicamente, toda la producción ha sido de las transnacionales. Siempre hemos tenido parte de la producción. Actualmente, generalmente, andamos 50 a 50. Ellos tienen el 50% y los costarricenses tenemos un 50%. Hay mucha inversión, no solamente en banano, en agroindustria, en Costa Rica de multinacionales. Pues sí, lógicamente es un polo de atracción por un montón de circunstancias de tipo económicas, sociales, que nos hacen ser un polo de atracción. Lógicamente, pues sí, yo creo, y está creciendo la inversión en este Cuando hablábamos de sector privado y gobierno, usted nos dijo sector privado. Ese sector privado, ¿qué porcentaje de culpa de lo bueno que hay y de la tecnología se debe a inversión extranjera? Y yo diría que no es mucho. Yo diría que prácticamente el empresario nacional ha aprendido a través de los años, lógicamente. Algo muy importante que tal vez no conocemos o no tenemos muy claro en América Latina, que es la necesidad de investigar. Es decir, lógicamente la inversión en investigación es muy importante. Vamos a hablar de investigación después de la pausa. Bien, seguimos hablando con el doctor Moisés Soto Ballesteros. Y hay un tema que quizás nuestro compañero de panel tiene conocimiento porque su hijo ha sido una de las personas que más ha ayudado a negociar bien con Europa y con Gran Bretaña. Sin embargo, nosotros queremos pedirle, además de que hay que negociar bien, dicen por ahí, que hay un libre mercado, que hay oferta y demanda, pero a veces nos encontramos raro que siendo Ecuador un país del Pacífico, tiene que embarcar a través de Panamá,
tiene que pasar por Panamá. Nosotros no tenemos ese tramo, sin embargo nos vamos directamente a Europa. ¿Por qué no nos beneficiamos de esa posición geográfica? Que a veces, sobre todo que Montecristi es el puerto que más cerca está de Europa. Colón no llegó aquí por casualidad, llegó aquí porque fue con lo primero que chocó. No fue lo primero. No fue Casi lo primero. Hay una islita que todavía no se sabe cuál es. Llegó a Cuba primero. Está bien. Encontró a Fidel y se fue. No. Profesor, en sus múltiples viajes a la República Dominicana ha conocido muchos productores. Conoció seguro a don Luis Krause, ¿verdad? Sí. Murió recientemente, es muy lamentable para todo ese mundo que trató de organizar. El nivel de organización que se demanda en su criterio dentro de los productores, ¿cuál es? No escuché muy bien, disculpe. El nivel de organización que usted recomienda a los productores, sí. ¿Cuál es? A ver, tienen algún grado de organización, no el apropiado, no el debido. Sobre todo, lo preocupante es que están metidos en un sector muy competitivo, un sector muy globalizado, porque podríamos llamarlo muy globalizado, donde la información corre en forma constante y permanente y a veces no se está bien informado. Cuando vas a negociar tenés que estar muy bien informado. ¿Por qué? Porque generalmente las comercializadoras, sobre todo las grandes comercializadoras, las 3 grandes comercializadoras, tienen muy buena información de los mercados. Pero si usted como productor o como exportador pequeño no tiene esa información justamente de los mercados, va a tener desventajas muy grandes a la hora de poder, ¿cómo se llama?, tratar de vender o tratar de... Entonces, lógicamente, la información es vital, la organización es vital, es esencial. De ser posible, debería haber una sola organización que se haga cargo de todo este tipo de cosas. Usted me dirá, ¿es posible? Sí, claro. En Costa Rica tenemos una sola organización de productores. Puede ser que por algunas circunstancias no estemos muy contentos, algunos, otros sí, ¿me comprendes? Pero tenemos una sola organización. ¿Tienen un solo productor de leche? A ver, ¿Tienen un solo productor de leche, por ejemplo? Claro, ya usted lo conoce, lógicamente. Lo que hemos hecho es uniformar todos esos criterios y a la hora de comercializar es muy fácil. Por ejemplo, ¿quién fija el precio de los bananos en Costa Rica? Esta organización. Y lo fija, lógicamente, lo pasa al gobierno, al Ministerio de Comercio Exterior, lógicamente para que fije el precio por decreto. La piña lo mismo. Y, la piña tiene un sistema organizativo, pero todavía no del mismo nivel que tiene justamente banano. Pero el café lo tiene la caña de azúcar, lo tiene el arroz, prácticamente tiene organizaciones monolíticas, con muy buena información, lógicamente, y mucha capacidad de negociación. Profesor, de la República Dominicana se exporta el banano a puertos ingleses en un viaje de 7 días. El banano se carga lleno y llega maduro o listo para el mercado en Inglaterra. ¿Cómo pueden competir desde Ecuador y desde Perú con nosotros, teniendo ellos que pasar el canal de Panamá y un tramo largo en el Mar Caribe? No, es más difícil. Hasta tomar la ruta a Europa. Déjeme decirle que es más difícil de lo que usted piensa. Por ejemplo, el banano peruano sale de Paita, que es el puerto que ellos tienen en Piura, y va a uno de los principales puertos de Ecuador, que podría ser Guayaquil, que podría ser Puerto Bolívar. De Puerto Bolívar, de los bananos que van para algunos mercados en específico, lógicamente que van para Nueva York o que van para digamos, para la costa este de Estados Unidos, o algunos que van para Europa. Como el banano orgánico es un nicho relativamente pequeño en comparación con el resto, no hay un barco entero de banano orgánico. Y a veces no hay un barco, como Perú es un pequeño productor, como lo son ustedes, no hay un barco, ¿cómo se llama?, completo de solamente banano. Entonces, el banano peruano sufre una verdadera tragedia. Sale de Paita, pasa a Puerto Bolívar en Machala. De Puerto Bolívar en Machala lo meten a un barco que va para la costa oeste de los Estados Unidos, para California.
pero ese barco se desvía y llega a Costa Rica, a Puerto Caldera. En Puerto Caldera bajan los bananos orgánicos, atraviesan por carretera, van a Puerto Limón y ahí lo reembarcan en un barco que vaya justamente hacia los mercados. Usted dirá, bueno, eso es casi imposible. Sí, eso es lo que se hace. Por eso cuando yo estoy hablando de ventajas comparativas, estoy hablando de ventajas comparativas reales. Que todavía no es el momento, que todavía no ha explotado esa circunstancia, pero lo va a hacer. ¿Y cómo se distribuye la riqueza colectivamente creada entre productores y transportistas en términos de los precios y de esa ventaja comparativa? Mire, lógicamente de las comercializadoras, por ejemplo en este país hay muchas, normalmente en nuestro país son muy pocas. Hemos escogido desde hace toda la vida a las 3 transnacionales que son las que mejor mercadean bananos en el mundo. Y nos hemos ido por ese camino justamente de las 3 comercializadoras. En realidad es un negocio como todos los negocios, donde se percibe una parte justamente de las utilidades, generalmente tampoco es demasiado. Entre ellas también son muy competitivas. Y por lo tanto se trata de buscar, lógicamente, el mejor precio posible en los en los mercados de oferta, lógicamente para tratar de entrar comparativamente a los mercados con el menor precio posible. Eso es competitividad. Sin embargo, lógicamente, como tenemos un mundo ya muy globalizado en aspecto de costos, en todos estos aspectos, entonces ya es muy fácil saber qué es lo que está pasando en cada país. Sabemos a cómo vende Perú, sabemos a cómo vende Ecuador, sabemos a cómo vende México, en el caso orgánico, sabemos a cómo está vendiendo República Dominicana. Déjeme decirle que el comercio de los bananos, lógicamente, tiene una gran efervescencia en los meses de octubre y los primeros días de noviembre. Por eso estamos en el momento que estamos. Bien. ¿Por qué? Porque las grandes cadenas de supermercados compran en octubre. Entonces, lógicamente, las comercializadoras tienen que satisfacer, tienen que ofertar en esos mercados, vender su oferta en esos mercados, y una vez que tienen vendida su oferta en esos mercados, lógicamente tienen que hacer la compra. Bien. Doctor, se nos fue el tiempo. Moisés Soto Ballesteros, profesor universitario de Costa Rica, experto en banano, le damos 1000 gracias por habernos dado su tiempo y sus conocimientos. Doctor, gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.